Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos en algo que seguro preocupa y ocupa a muchos docentes que están ahí, día a día en el aula. Nos encontramos con clases, muy diversas, estudiantes del siglo XXI con un mundo emocional a veces bastante complejo, ¿no? Sí, totalmente. Y a eso se suma la presión académica, claro, y también el peso del entorno social, familiar. Es el día a día, sí. Pues nuestra idea hoy, apoyándonos en trabajos muy interesantes como los de Marilina Rodger o Benavides y Flores, es justamente conectar neurociencia y práctica docente. Queremos entender un poco mejor cómo funciona ese cerebro emocional y, sobre todo, ver qué estrategias, qué pautas concretas y potentes podemos usar para que esto juegue a nuestro favor en la enseñanza. Exacto. Y es que entender esa conexión puede cambiar mucho las cosas. La clave de verdad está en esa relación tan íntima entre emoción, aprendizaje y memoria. Nuestro sistema límbico, que a veces llamamos el cerebro emocional o mamífero, pues actúa como el primer filtro. Todo pasa por ahí primero. El primer filtro, ¿vale? Y dentro de ese sistema hay una estructura fundamental, la amígdala. Procesa las reacciones emocionales, sí, pero también es como nuestro archivo de memoria emocional. Lo interesante, y lo que nos afecta mucho en clase, es su capacidad para lo que Goleman llamó el secuestro amigdalar. Ah, sí, me suena. Pues eso, ante algo que percibe como amenaza, y ojo, puede ser el estrés de un examen, o sentirse expuesto, o miedo al ridículo, la amígdala puede, literalmente, desconectar el acceso a la parte más racional del cerebro, la corteza prefrontal. Entonces, ese bloqueo que vemos a veces, cuando un alumno se queda en blanco, aunque sepa la respuesta, puede ser eso, una reacción física. En muchos casos sí, es fisiológico. Si la amígdala está, sobreactivada por miedo, por ansiedad, incluso por enfado, pues la información no llega. ¿No fluye? No fluye hacia las áreas que usamos para razonar, para planificar, para aprender de forma consciente. La emoción es como una puerta. O se cierra y bloquea, o si es positiva, pues se abre de par en par y facilita la motivación, la atención. Pero no todo es bloqueo. Está la neuroplasticidad, ¿verdad? Esa idea de que el cerebro sí puede cambiar. Correcto. Esa es la gran noticia. El cerebro es plástico, se moldea con la experiencia. Y un aula que se siente segura, un ambiente positivo, estimulante, pues promueve activamente una neuroplasticidad positiva. Refuerza las conexiones que necesitamos para aprender. Vale, la teoría es potente, sin duda. Pero vamos a lo práctico. ¿Qué es lo que necesitan los docentes que nos escuchan? ¿Cómo llevamos esto al aula? ¿Qué hacemos el lunes por la mañana? Pues mira, una primera estrategia clave que Rodger explica muy bien es nivelar los estados emocionales al empezar. El objetivo, calmar un poco esas redes más instintivas para poder enchufar las racionales. Calmar para activar. Suena bien. ¿Cómo? Una herramienta súper útil. Los recreos cerebrales o neuroacción son pausas muy cortitas, 15-20 segundos cada cierto tiempo, cada 20 minutos más o menos. ¿Tan corto? Sí. Algo de movimiento, un estiramiento rápido, contar un chiste corto, incluso poner un segundo de música y moverse, algo que rompa. Eso oxigena el cerebro, libera dopamina, que es clave para el bienestar y la motivación, y resetea la atención. Funciona de verdad. Interesante. Como microdescansos activos. ¿Alguna otra idea para ese arranque de clase? Otra muy sencilla y visual es el panel de la emoción. Poner un espacio donde los alumnos, al llegar, puedan indicar cómo se sienten, con un emoticono, una palabra. ¿Y eso para qué serviría exactamente? No es para juzgar, es para hacer visible el clima emocional del grupo. Y para que ellos mismos empiecen a ser conscientes de cómo llegan a clase. Es un primer paso de autoconciencia. Entiendo, gestionar el estado inmediato. Vale, pero a más largo plazo, ¿cómo trabajamos la inteligencia emocional en sí? Eso que decía Goleman, autoconsciencia, autorregulación. Esa sería la segunda gran estrategia. Fomentar la inteligencia emocional de manera explícita. Y una práctica muy útil es ayudarles a distinguir entre emoción, sensación y sentimiento. A ver, explícame eso un poco más. Pues enseñarles a notar la señal física, la sensación, el nudo en el estómago, el calor en la cara, que acompaña a una emoción, como el miedo o la vergüenza. Si reconocen esa señal física a tiempo, tienen un pequeño espacio para elegir una respuesta, un sentimiento gestionado, en lugar de simplemente reaccionar por impulso. Ah, claro. Es darles herramientas para no ser esclavos de la reacción inmediata. Pura metacognición emocional, como dices. Exacto.
Y por supuesto, el propio entorno del aula es crucial aquí. El ambiente que creamos. Fundamental. Lo que Rodger llama un aula con cerebro. Cuidar la luz, que beban agua, introducir alguna novedad de vez en cuando y sobre todo un clima de respeto. Todo eso afecta la química cerebral para bien. Ok, preparar el cerebro, educar la emoción. Pero nos queda un punto caliente, la evaluación. Que genera tanto estrés. ¿Cómo la enfocamos? Tercera estrategia, evaluar de manera asertiva. Es que la evaluación tradicional muchas veces dispara justo esa respuesta de amenaza en la amígdala que queremos evitar. Y bloquea el aprendizaje, claro. Justo. Entonces necesitamos enfoques que bajen esa percepción de riesgo. Por ejemplo, algo tan simple como la técnica del bollo de papel. Bollo de papel, ¿cómo es eso? Al final de una explicación, cada alumno escribe la idea clave que se lleva en un papelito. Lo hace un bollo, lo lanza suavemente, recoge otro y lee la idea de un compañero. Es divertido, es activo y te da una idea rápida de qué ha quedado. Me gusta, es lúdico y quita presión. Otro ejemplo. Pues el cambio de roles. Que sean los alumnos, quizá en grupos, los que diseñen preguntas de evaluación para otros compañeros. Luego las responden y las corrigen juntos. Implica procesar la información a otro nivel, ¿no? Mucho más profundo. Y reduce muchísimo la ansiedad del examen típico. Queda bastante claro entonces que entender cómo funciona el cerebro emocional de nuestros alumnos no es un extra, es una necesidad básica. Totalmente. No va solo de transmitir conocimientos, sino de crear las condiciones para que esos conocimientos se puedan aprender de verdad. Y la neurociencia, nos da pistas muy concretas, herramientas útiles. Y hay que recordar esa idea potente de Rodger. El éxito no es de quienes acumulan mayor cantidad de conocimientos, sino de las personas emocionalmente inteligentes. O esa otra, enseñar con emoción. La memoria emocional no se olvida. La emoción es el pegamento. Es el pegamento. Me quedo con eso. Y para terminar, lanzamos una pregunta al aire, para todos los docentes que nos escuchan. Hemos hablado mucho de gestionar las emociones del alumnado, pero ¿qué pasa con las nuestras? ¿Cómo influye en el aula el que reconozcamos y gestionemos nuestras propias emociones como profes? ¿Será ese, quizá, el verdadero punto de partida para cambiar el clima emocional del aula? Ahí lo dejamos.